Bienvenidos a la cripta de la gata escarlata, donde las sombras se esconden y el terror se desata. Seré tu guía en este viaje. Acompáñame. En esta ocasión les traemos 5 historias de terror, que aunque cortas, pueden ser bastante entretenidas. Espero las disfruten. Vamos a remontarnos al 2018. Por parte de mi escuela me habían dejado hacer un proyecto que consistía en apoyar a una persona con discapacidad. La amiga de mi mamá tenía un esposo con Alzheimer, así que decidimos visitarla para regalarles una despensa, ya que la señora no podía salir al supermercado, pues ella cuidaba sola a su esposo. En la casa de la señora solo estaba su esposo, ella, mi mamá y yo. Le entregué la despensa al señor y como tenía que sacar evidencia, mi mamá me tomó una fotografía en la cual aparecía la señora, su esposo y yo. Nos quedamos platicando un rato. Mi mamá y yo regresamos a mi casa. Cuando me puse a revisar las fotos para imprimirlas y llevarlas a la escuela para que evaluaran el proyecto, me di cuenta que en una de las fotos aparecía una sombra de una persona situada en el fondo y solo salía en esa foto. En las demás que sacó mi mamá no estaba esa sombra. Le conté a mi mamá. Ella le decidió contar a su amiga y nos dijo que era imposible que una persona estuviera en las fotos, ya que, como había mencionado antes, pues mi mamá sacó las fotos, su esposo y la señora y yo estábamos tomándonos la foto. No había manera de que una persona estuviera ahí, a excepción de nosotros. Es una sombra negra, con una silueta de persona. Imposible que fuera un reflejo, ya que apareció en la pared de un color uniforme. Tiempo después, lamentablemente falleció el señor. A decir verdad, esa sombra la he visto varias veces, en varias ocasiones en mi casa, pero más alta, más o menos aproximadamente de un 1,90 a 2 metros, delgada y con extremidades largas, de color negro profundo e intenso. No se distingue su rostro ni nada, solo se le ve tal cual la fotografía de ese día. Una sombra con silueta humanoide. Hace unos años estaba trabajando hasta tarde en casa. Era cerca de la 1:30 de la mañana, y todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido de mi computadora y el ocasional crujido de la madera del suelo. Siempre he sido escéptico con lo paranormal, pero lo que pasó esa noche cambió mi perspectiva. Mi apartamento era pequeño, con un pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. La única luz encendida era la de mi escritorio, así que el pasillo estaba en penumbra. De repente sentí una sensación extraña, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me quedé inmóvil, escuchando. Nada. Regresé a trabajar, pero en ese momento vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra oscura moviéndose lentamente en el pasillo. Mi primer instinto fue pensar que era un juego de luces, pero cuando giré la cabeza vi claramente una figura negra, alta y delgada, parada al final del pasillo. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba. Mi cuerpo se paralizó, el aire se sintió más frío y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero la sombra empezó a moverse hacia mí, deslizándose en completo silencio. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Sin pensarlo, me levanté de golpe y encendí todas las luces. La sombra desapareció en un instante. Revisé todo el apartamento, pero no había nadie. Aún así, dejé todas las luces encendidas esa noche. Y desde ese entonces, a veces veo sombras fugaces en los rincones oscuros de mi casa. Y siempre tengo la sensación de que algo me observa cuando estoy solo de noche.
Esto me pasó hace algunos años, cuando vivía solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era un lugar antiguo, con pisos de madera, que crujían aún con el más mínimo paso. Una noche, después de un largo día de trabajo, me acosté temprano. Tenía la costumbre de cerrar todas las puertas antes de dormir, la del baño, la de la cocina y la de mi habitación. Me gustaba sentirme seguro. Alrededor de las 3 de la mañana desperté abrumadamente, sin razón aparente. Mi cuarto estaba completamente oscuro, pero se sentía algo extraño en el ambiente, como una presión en el aire. Entonces algo mm, me hizo voltear hacia la puerta. Estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había cerrado antes de dormir. No tenía mascotas, nadie vivía conmigo. Traté de racionarlo. Tal vez no la había cerrado bien. Se me había abierto con el viento. Pero entonces escuché algo. Un susurro, apenas audible, viniendo del pasillo oscuro. El sonido era incomprensible, como si alguien estuviera susurrando palabras en un idioma que no entendía. Mi corazón empezó a latir con fuerzas. No me atreví a moverme. Tomé mi celular, encendí la linterna, apuntando hacia la puerta. No había nadie, pero cuando iluminé el suelo del pasillo, vi que había algo. Un escalofrío me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Había huellas húmedas en el suelo de madera, como si alguien estuviera descalzo. Hubiera estado caminando desde la sala hasta mi habitación. Me levanté de salto, encendí todas las luces de mi departamento y revisé cada rincón. Estaba solo. Todas las ventanas estaban cerradas. La puerta principal, con seguro. No había forma de que alguien estuviera entrando en mi casa o alguien estuviera ahí. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente fui a quedarme con un amigo por unos días y cuando regresé la puerta de mi habitación estaba entreabierta otra vez. Desde entonces cada noche me aseguro de cerrar todas las puertas con llave, pero algunas veces cuando despierto en la madrugada tengo la extraña sensación de que alguien está parado en el pasillo, justo detrás de la puerta, esperando a que le abra. Hace algunos años viví en un departamento pequeño, en un edificio antiguo. La construcción era de los 50, con pasillos largos, techos altos, que amplificaban cada sonido. La señal del celular dentro del departamento no era muy buena, así que solía dejar mi teléfono en la mesa del comedor, cerca de la ventana para recibir llamadas sin interrupciones. Una noche estaba acostada en mi habitación, viendo una serie, cuando escuché el tono de llamada en mi teléfono. Me pareció raro, no esperaba ninguna llamada a esa hora. Me levanté, fui al comedor, vi la pantalla encendida y era una llamada de un número que no conocía. No suelo responder a números desconocidos, pero algo en mi interior me empujó a contestar. Cuando puse el teléfono en mi oído, al principio solo escuché estática, como si alguien estuviera en línea defectuosa. Luego una voz susurrante, casi inhumana, dijo mi nombre. Se me heló la sangre. Pregunté, ¿quién eres? Pero solo escuché una respiración pesada del otro lado. Me quedé paralizada algunos segundos hasta que la voz susurró, no estés solo esta noche. La llamada se cortó.
Mi primer pensamiento fue que alguien estaba jugando una broma, pero el tono de la voz, la manera que dijo mi nombre, no sonaba como algo normal. Miré el historial de llamada y no había registro de la llamada recibida. Traté de ignorarlo y regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Dejé la televisión encendida para distraerme y en algún punto de la madrugada, casi dormido, sentí algo extraño. El colchón de mi cama se hundió ligeramente, como si alguien se hubiera sentado en el borde. Me levanté de golpe, encendí la luz, no había nadie, pero la oscuridad del pasillo, justo afuera de mi puerta, me pareció ver una silueta borrosa moviéndose lentamente. Esa noche no dormí. Al día siguiente le llamé a un amigo para que se quedara conmigo. No volví a recibir una llamada como esa, pero desde entonces, cuando dejo mi teléfono en la mesa del comedor, a veces lo encuentro boca abajo, aunque estoy seguro de que lo dejé con la pantalla hacia arriba. Siempre fui escéptico con lo paranormal, hasta que una noche, en mi propia casa, viví algo que no puedo explicar. Todo empezó con cosas pequeñas, luces que parpadeaban sin razón, objetos que no estaban donde los dejaba, sonidos extraños en la noche. Al principio no les di importancia, pensé que era mi imaginación o simplemente coincidencias, pero entonces empezaron los sueños. Soñaba con alguien en mi cuarto, una figura alta y oscura parada en la esquina, observándome. No podía verle la cara, pero sabía que me estaba mirando. Siempre despertaba con el mismo escalofrío, con la sensación de que algo seguía en la habitación conmigo. Pero lo peor llegó una madrugada. Eran casi las 3 de la mañana. Me desperté de golpe, sin razón aparente. La habitación estaba oscura, pero algo se sentía diferente. El aire estaba pesado. Un aire inexplicable me envolvía, a pesar de que mi ventana estaba cerrada. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina del cuarto, junto al armario, había una sombra. Era alta, más alta que cualquier persona normal. No tenía rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber la poca luz de la habitación. Me quedé paralizado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Y entonces la sombra se movió. No caminó, solo se deslizó lentamente hacia mi cama. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Quise gritar, pero mi voz no salía. La figura se inclinó sobre mí y en ese momento escuché un ligero susurro, bajo y distorsionado, como si viniera de otro mundo. No entendí lo que decía, pero sentí su aliento frío en mi oído. Cerré los ojos con fuerza esperando que desapareciera, y de repente la luz de mi lámpara de noche se encendió sola. Abrí los ojos y la sombra ya no estaba. Pero mi puerta, que siempre cerraba antes de dormir, estaba entreabierta. Desde esa noche duermo con la luz encendida y, aunque intento convencerme de que fue solo un sueño, algunas madrugadas, cuando despierto de golpe, siento que alguien sigue en la esquina del cuarto, mirándome en la oscuridad. Gracias por verme una noche más. Espero y disfrutaras el video. No olvides darle me gusta y compartirlo. Y si quieres seguir viendo más contenido como este, no dudes en suscribirte a este canal. Hasta la próxima.